Hoy presentamos Mishkan, capítulo 1. La serie que hemos llamado Mishkan. Diga conmigo Mishkan. Y yo sé que algunos van a decir, este pastor siempre con sus palabras raras. Más que palabras raras es restaurar las cosas o el nombre original como se tendrían que haber conocido desde siempre. Entonces, Mishkan, usted está diciendo tabernáculo. Vamos a estar estudiando durante varias semanas el tabernáculo de Moisés, aplicado a nuestra vida diaria, a nuestra vida cotidiana, a nuestra vida de iglesia. Vamos a aplicar esas grandes verdades espirituales a nosotros. Así que no se pierda, por favor, esta serie que va a ser, yo creo que de mucha ayuda, de mucha bendición para todos nosotros. Así que yo quiero que me acompañe a leer Éxodo 25, 8 y 9. Vamos a leer estos versículos. Voy a leer la Reina Valera 60, que algunos de ustedes la tienen, y si no, en pantalla va a aparecer estos dos versículos. Yo quiero que usted los lea conmigo. Dice la palabra de Dios. Esta es una ordenanza de Dios. Ponga mucha atención. Esto es algo que Dios está designando, es algo que Dios está ordenando al pueblo de Israel, y dice así, versículo 8: y harán un santuario. ¿Para quién? Para mí, dice el Señor, y habitaré en medio de ellos, es decir, del pueblo de Israel, conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Puede usted tomar su lugar, muchas gracias. Bien, como le decía, estaremos estudiando en esta nueva serie el tabernáculo. Nos quedamos hace un par de semanas. Veníamos estudiando el camino del pueblo de Israel en el desierto para llegar al monte Sinaí, donde recibieron los mandamientos, las tablas. Y como todos ustedes saben, ahí en el monte Sinaí, cuando Moisés sube a encontrarse con Dios durante 40 días, durante 40 noches, Dios le da esta instrucción que acaba de leer. Y esto es muy importante que usted lo recuerde. Esta es una petición y un mandamiento que Dios le da a Moisés, y le dice: el propósito de que yo quiero que me hagas un santuario es que yo quiero estar en medio de ustedes. Yo quiero que usted vea el amor de Dios. Recuerde que Israel viene de celebrar y de adorar el ídolo, el becerro de oro. Ellos lo están adorando mientras Dios le está dando las instrucciones a Moisés, pero Dios aún así dice: yo quiero estar en medio de ustedes. Los amo tanto que deseo estar entre ustedes. Sé que no son los más obedientes, sé que no son los mejores hijos, pero aún así mi deseo como padre es estar en medio de ustedes. Y entonces le dice a Moisés: haz el tabernáculo conforme a todo lo que yo te muestre. Entonces hay dos cosas a aprender en este versículo. El primero es que, ¿cuál es el propósito del tabernáculo? Dios quiere habitar en medio de su pueblo. Número dos, ¿por qué Dios quiere habitar en medio de su pueblo? ¿Por qué Dios quiere estar entre el pueblo? Porque Él desea mostrarse, Él desea que sus hijos le conozcan. Y hay algo que no podemos perder de vista. La frase que dice aquí, que Dios le dice a Moisés: hazlo conforme a todo lo que yo te muestre. Quiere decir, ponga mucha atención, que Moisés no hizo el tabernáculo conforme él se lo imaginó y dijo: pues vamos a hacerle así, vamos a hacerle asado, tráete esa madera, tráete esos palitos de allá. No. Moisés vio el modelo celestial. Dios le muestra el tabernáculo celestial, que por eso también es importante estudiar el tabernáculo, porque ¿qué cree? La mayoría de las cosas que hemos aprendido aquí en Colectivo no son solamente cosas que tienen que ver con el pasado, en el presente, sino que tienen que ver con ¿qué? Con el futuro.
El libro de Apocalipsis nos habla de un tabernáculo celestial. El capítulo 4 y el capítulo 5 de Apocalipsis nos hablan sobre la adoración que hay dentro de ese tabernáculo. Eso fue lo que vio Moisés. Entonces Moisés ve todo este modelo y Dios le dice: ¿ya lo viste bien? Ahora quiero que como lo viste, yo quiero que tú lo hagas aquí en la tierra. Porque este tabernáculo iba a funcionar como un puente entre el cielo y la tierra. Qué interesante. Ahora, el día de hoy yo quiero que hablemos algo específico, pero antes de que yo entre al tema de lleno, yo quiero decirles qué significa la palabra Mishkan. Si usted tiene notas, que yo siempre le recomiendo que cuando venga a la iglesia tráigase su cuadernito. Si no lo tiene, cómprense un cuadernito, no necesita ser el gran cuaderno, para que usted tome nota y vaya teniendo un aprendizaje, sea un buen alumno, sea un buen discípulo de Jesús. Dice aquí que la palabra Mishkan viene del hebreo y significa tabernáculo o tienda, pero también esta raíz mishk significa nido. Es decir, usted sabe que el nido que hace un ave, ¿para qué es el nido que hace un ave? Es cuando viene a estar ¿con quién? Con sus polluelos en ese nido. Durante el día anda por fuera, pero llega un momento en la tarde donde van a su nido a estar con sus polluelos. Qué hermosa imagen. El tabernáculo que Dios le pide a Moisés es: yo quiero estar con ustedes. Yo quiero habitar entre ustedes. Quiero que me dejen de ver como un Dios lejano, como un Dios que está allá. Padre nuestro que estás en los cielos. Y muchos se imaginan: uy, no, pues a estar hasta allá. Pero Dios dice: yo estoy entre ustedes. De hecho, esta mañana Él está entre nosotros. ¿Y sabes qué? Se cumple la palabra, y su palabra dice que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Cuando usted le estaba cantando, si usted aplaudió, si usted se movió, si usted alzó su voz y cantó, mientras usted estaba cantando, Dios empezó a moverse y acomodarse entre nosotros, porque dice: yo soy entronado en medio de las alabanzas de mi pueblo. Cuando mi pueblo me reconoce, cuando mi pueblo me canta, cuando mi pueblo me adora, yo me siento cómodo, me siento el rey, vengo y me establezco entre ustedes. Por eso es importante que le alabemos. ¿Por qué? ¿Por qué razón se canta antes de que el pastor predique? ¿Por qué no predica primero y después cantamos? No, se canta porque deseamos que la presencia de Dios esté entre nosotros. Es lo más importante. Colectivo 7, este lugar sin la presencia de Dios no tiene ningún sentido. Esto sería un gran picnic nada más, ¿no? Venir aquí a vernos y estar aquí un rato. Lo que hace la gran diferencia en este lugar es la presencia de Dios, y esa es la razón, ese es el todo de este lugar. No pierda de vista eso. Su presencia es lo más importante para nosotros. Ahora, le doy algunos datos importantes antes de entrar de lleno al tema. El tabernáculo tardaron alrededor de 6 meses en construirlo. Y usted se preguntará: ¿cómo era el tabernáculo? Imagínese una gran carpa como esta, rodeada además de telas. Aproximadamente eran 45 metros, 46 metros de largo por 23 metros de ancho. Entonces era de una buena proporción. ¿Y cuál era la razón de ese tabernáculo? Es que Dios iba a manifestar su presencia en medio del pueblo. ¿Y por qué decimos en medio del pueblo? Porque mientras que el tabernáculo estaba en el centro, a los 4 puntos cardinales se encontraban agrupadas las 12 tribus de Israel en grupos de 3. Es decir, al sur, al norte, al este y al oeste se encontraban las 12 tribus de Israel. Y a la cabeza de cada grupo de las tribus de Israel se encontraba una tribu que era la abanderada, que era la que encabezaba esos diferentes extremos. Encontramos a la tribu de Judá con su banderín, que era un león. Encontramos, por ejemplo, a la tribu de Rubén, que era la bandera con una cara de hombre. Encontramos a la tribu de Efraín con la cara de un buey. Y encontramos a la bandera de Dan con la
una bandera con una águila en esa bandera. Y ustedes dicen, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Qué tienen que ver esas banderas? ¿Qué tienen que ver esas 4 símbolos a los 4 puntos cardinales? Bueno, la palabra de Dios enseña que Dios puso 4 querubines para proteger al pueblo de Israel desde esos 4 puntos. Y es precisamente lo que el profeta Ezequiel logra ver, lo que Juan en Apocalipsis logra ver, los 4 seres vivientes. ¿Saben cuál era la cara de los 4 seres vivientes? Uno tenía cara de hombre, uno tenía cara de león, uno tenía cara de los que mencioné hace un momento de buey, y otro tenía cara de león. Entonces, dentro de estos 4 aspectos, yo le quiero vislumbrar o le quiero mostrar que todo lo que pasó sigue pasando y seguirá pasando. He repetido esta frase yo creo que varias ocasiones, que lo que fue será. Por eso es importante voltear a ver el tabernáculo, porque lo que había en el tabernáculo es algo que tiene que haber hoy y que en el futuro, cuando Yeshua regrese. ¿Cuántos saben que Yeshua regresa? Si no lo sabías, hoy te estoy dando la noticia. Yeshua regresa, Jesús regresa por segunda vez, y Él trae consigo ese tabernáculo celestial. Y es por eso que debemos de empaparnos de todo este tipo de cosas, porque vamos a conocer el futuro en el buen sentido, vamos a conocer lo que sucederá, no vamos a estar ciegos respecto a lo que va a pasar, porque conocemos lo que pasó, valga la redundancia, en el pasado. La segunda cosa que quiero mencionarte es que aquí hay un principio. El principio es que todo lo que Moisés hizo, todo lo que Moisés construyó, fue hecho de acuerdo al modelo. Nada se hizo por creatividad del hombre y dijo, pues aquí le pintamos de rojo, aquí le pintamos de morado. No, todos, hasta los colores, el tipo de tela, el tipo de pieles, el tipo de lazo, el tipo de madera, el tipo de oro, todo fue designio de Dios, porque todo tiene una razón de ser. Así que precisamente el tabernáculo se encontraba en el centro y el campamento, es decir, las 12 tribus de Israel, se encontraban alrededor. Ok, eso ya nos quedó claro. Ahora vayamos de lleno al tema. El tema del día de hoy con el cual yo quiero comenzar es: no te quedes afuera. ¿Qué es esto de no te quedes afuera? Que pese a que Dios invita al pueblo de Israel a venir al tabernáculo, es decir, yo, Isaac, con mi esposa Andrea y con mis 3 hijos, preparábamos nuestra ofrenda. Si teníamos dinero, traíamos un becerrito. Si teníamos más o menos dinero, traíamos un borreguito. Si no teníamos tanto dinero, traíamos una palomita. Si no teníamos o estábamos escasos en ese momento, traíamos cereales o trigo o avena y lo presentábamos delante del Señor, lo que sea que pudiéramos traer. Pero recuerden este principio: nadie venía a la presencia del Señor con las manos vacías. Entonces, sea lo que trajeras, yo venía con mi familia, entraba al atrio, que esta es una parte muy importante, que el tabernáculo, en su parte exterior, en la parte que no está cubierta de telas, es la parte conocida como el atrio. La próxima semana lo vamos a ver muy a detalle. Vamos a intentar con las semanas ir construyendo algunos muebles, algunos utensilios para que usted los pueda visualizar, simplemente con el fin didáctico, y podamos aprender respecto al mobiliario que había dentro del tabernáculo y cómo se relaciona con nosotros. Y usted se va a sorprender increíblemente porque Dios es detallista en muchos aspectos y en muchos utensilios, porque en muchos de esos utensilios usted y yo estamos ahí plasmados. Entonces yo entraba al atrio y me recibían los levitas, y los levitas decían: ¿qué es esto? Yo decía: esto es una ofrenda para el Señor. Entonces los levitas recibían y tomaban esa ofrenda, y ellos a su vez se lo entregaban al sacerdote. El sacerdote lo ponía sobre el altar del holocausto, ya sea que sea un animal o ya sea que sean las cereales o el palomino, lo ponían sobre el altar del holocausto. Y entonces yo veía cómo se consumía y entonces yo me retiraba. Pero esa es una manera en la que yo ofrecía. Todos estaban invitados
a traer ese sacrificio, a traer esa ofrenda y presenciar cómo la presencia del Señor descendía sobre ese lugar. Sin embargo, muchos decidieron permanecer alejados. Sin embargo, no solo alejados, sino que por causa de su pecado, no solo se alejaron, sino que estuvieron afuera. Y no afuera del tabernáculo, sino hasta afuera del campamento. Veamos el primer ejemplo y hablamos en este caso específicamente de Miriam. Miriam era la hermana de Moisés. Sí, Moisés, el libertador, el gran líder de Israel, tiene a su hermanita que también era una líder, era una profetisa, era una mujer que en su momento, cuando cruzaron el Mar Rojo, ella los guió en adoración a las mujeres con el pandero y danza y celebraron al Señor. Era una mujer de influencia. Sin embargo, cuando ve que Dios solamente habla con Moisés, ella le pregunta a su hermano Aarón y le dice: ¿acaso nada más Moisés es el único ungido, el único con el que Dios habla? ¿Acaso nosotros no podremos hacer lo que él está haciendo? Empezó a murmurar. ¿Y sabe qué es lo que dice la escritura? Números 12:15. En las pantallas va a aparecer, dice: así María fue echada del campamento 7 días. Y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María o Miriam con ellos. Qué interesante. Una forma en la que yo puedo quedar fuera del tabernáculo y hasta fuera del campamento es la murmuración. La murmuración de Miriam. Dios viene y confronta a Miriam, o María como la tradujeron al español. Le dice: ¿qué es lo que hiciste? ¿Por qué hablas en contra de tu hermano? ¿Por qué menosprecias lo que yo estoy haciendo con él? Y en ese momento Dios la disciplina y le da lepra. La llena de lepra, que se ve blanca de tanta lepra que tiene. Y todos la ven y se espantan. Y entonces Dios dice: sáquenla, échenla fuera del campamento durante 7 días. Esta es la disciplina de Dios. Este es el orden de Dios, porque si hay algo que Dios no tolera dentro de su tabernáculo, dentro de su campamento, es la murmuración. Colectivo 7, estamos aprendiendo a conocer a Dios, las cosas que a Él le agradan, pero parte de conocer a Dios y las cosas que a Él le agradan también es conocer las cosas que Él no tolera. Él no tolera la murmuración. Y una de las formas en el Antiguo Testamento de contagiarte de lepra era porque habías hablado de alguien, habías murmurado de alguien. Y entonces inmediatamente te llenabas de lepra. Entonces decían: ¿de dónde surge la lepra? Es causa de que hablaste mal de alguien. Entonces cuando alguien tenía lepra, inmediatamente lo volteabas a ver y decías: él murmuró seguramente. Obviamente murmuró de alguien. Entonces la disciplina era: sáquenlo del campamento, no puede estar aquí porque es un foco de infección. Esto se pasa rapidísimo. Entonces sáquenlo del campamento. Entonces sacan a Miriam del campamento. Lo importante aquí de esta disciplina es que no la expulsó para siempre, sino que lo hizo durante 7 días, de una manera en la que Miriam pudiera reflexionar acerca de lo que había hecho. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10, esto es algo que me llama mucho la atención. Usted en su casa léalo con detenimiento. En 1 Corintios capítulo 10, el apóstol Pablo habla de 5 razones por las que mucha gente no pudo entrar a la tierra prometida. 5 razones por las cuales el pueblo no pudo entrar a la tierra prometida. Hubo mucha gente que salió de Egipto, sí, pero se quedó tirada en el desierto. No pudo llegar a la tierra prometida. Y una de las 5 razones es la murmuración. Tenemos idolatría en el 1 Corintios 10, tenemos codicia, tenemos fornicación, tenemos tentar al Señor y tenemos la murmuración. Esas 5 razones te pueden a ti sacar de la jugada y no llegar a la tierra prometida. Y esto, cuando hablo de la tierra prometida, mis amigos, yo me estoy refiriendo a la salvación. Hay mucha gente que cree que ya tiene la salvación en la bolsa. Entonces ya tengo aquí la salvación. Pero el apóstol Pablo es claro y dice: ocúpense de su salvación con temor y temblor. Es decir, es algo en lo cual debemos de estar ocupados, que si tú descuidas,
Yo sé que muchos que salieron de Egipto tenían la añoranza de llegar a la tierra prometida, pero simplemente no llegaron porque codiciaron, fueron idólatras, fueron inmorales, hubo codicia y hubo murmuración. Tengamos cuidado, la murmuración nos pone lejos. La invitación de Dios es: ven, acércate. Pero ¿sabes qué nos permite alejarnos, o qué nos aleja, o qué nos hace estar fuera del tabernáculo? La murmuración. Empezamos a ver lo de otras personas, empezamos a hablar de otras personas, empezamos a pensar, empezamos a decir cosas que no son correctas. Dice 1 Corintios 10:11: esas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. ¿Por qué leemos sobre el pueblo de Israel? Porque lo que les pasó a ellos nos puede pasar a nosotros. Nosotros no somos mejores que el pueblo de Israel. Si a ellos les pasó que caminaron con Dios, que vieron los milagros de Dios, vieron abrir el mar rojo, vieron cómo Dios ejecutó a Egipto con esos grandes juicios, y aún así muchos cayeron en idolatría. ¿Qué nos exime a nosotros de no caer en idolatría, de no caer en murmuración, de no caer en codicia? Eso que quedó escrito para nuestra enseñanza quedó escrita. No seamos como Miriam, que teniendo a su hermano como un líder, murmuró en contra de él, pudiendo estar cerca del Señor, por su murmuración quedó fuera. Y algo muy grave: el pueblo de Israel no se pudo mover de ahí hasta que Miriam regresó. La murmuración detiene el crecimiento de la iglesia. Colectivo 7 no puede detenerse de su crecimiento si es que dejamos que la murmuración entre en nuestras filas, esté entre nuestras familias, esté en nuestra reunión. No vamos a tolerar eso, la murmuración. Es más, si tú escuchas a alguien que está murmurando, yo te pido que detengas eso, no seas parte de la murmuración, porque la murmuración va a detener el crecimiento de la iglesia. Entonces el pueblo de Israel se detiene nada más a esperar que Miriam esté 7 días allá afuera, mientras el pueblo está esperando que Miriam regrese. Miriam regresa y entonces el pueblo de Israel puede seguir su camino. Así no tiene que ser. No nos vamos a detener por la murmuración. Colectivo 7. Segunda persona de la cual yo quiero hablarte: los sacerdotes con fuego extraño. ¿Cuántos saben que Moisés era el líder de todo el pueblo de Israel y su hermano Aarón fue escogido como el sumo sacerdote, el que oficiaba, el que ministraba en la presencia de Dios? Pero Aarón y su descendencia fueron escogidos como linaje sacerdotal, es decir, todos los descendientes de Aarón eran llamados al sacerdocio. Y Aarón tenía 2 joyitas de hijos: Nadab y Abiú. Y cuando digo joyitas, usted se va a dar cuenta porque eran joyitas por la manera en la que fueron exterminados. El trabajo de estos hombres sacerdotes, Nadab y Abiú, eran ser sacerdotes, ministrar, escúcheme bien, ministrar en la presencia del Señor. Todos los demás no podían. Ellos tenían el privilegio de pararse en la presencia del Señor, pero tenían que estar en santidad. Es decir, tenían que ser gente consagrada a Dios, apartada a Dios. No era gente común, era gente que tenía que estar apartada, era gente especial para Dios. Sin embargo, ellos no quisieron ser especiales, no quisieron ser santos para Dios. Y dentro de los comentarios que he leído respecto a la vida de estos hombres, Nadab y Abiú, era que a ellos les gustaba. O sea, si usted cree que el chupe es cosa de hoy, no, el chupe era ya desde tiempos atrás. A Nadab y Abiú se traían su alcanforita por aquí, iban a ministrar, se echaban su chupecito. Imagínese usted, ¿no? Imagínese usted que un día se dice: oiga, pastor, quiero hablar con usted. ¿Conmigo? Hola, ¿qué quieres que hablemos? ¿Qué sentiría usted? Oiga, pastor, ¿puede orar por mí? Ay, hijo, ahorita no puedo orar por ti, pero nada más que se me pase. Oramos por ti.
Qué seriedad, ¿no? Bueno, Nadab y Abiú les toca ministrar. Ellos tenían que tomar del altar del incienso, tenían que tomar el incensario para llenar de humo el lugar santísimo, para poder ministrar. Entonces a ellos se les hace fácil y traen fuego de otro lugar que Dios no les pide. El fuego lo tenían que tomar del altar del incienso. Ellos traen fuego extraño, entran y ministran con una ligereza delante del Señor, y dice la palabra del Señor que Dios los quemó. La traducción literal dice, o da a entender, que de la presencia del Señor salieron como 2 hilos de fuego que entraron en las narices de estos hombres. Y bajo el estado en el que se encontraban, usted sabe lo que pasó. Ellos no se quemaron por fuera. Usted los veía y ellos por fuera estaban bien, pero por dentro estaban calcinados, estaban quemados. ¿Y sabe qué es lo que dice la palabra de Dios aquí en Levítico 10 versículo 4? Usted en su casa con calma lea todo el capítulo 10. Dice: después Moisés llamó a Misael y a Elzafán, primos de Aarón e hijos de Uziel, que era tío de Aarón, y les dijo: vengan, llévense los cuerpos de sus parientes de delante del santuario a un lugar, ¿a dónde? Fuera del campamento. Aquí hay otro ejemplo de cómo podemos estar en la presencia de Dios, podemos estar dentro, pero por causa del pecado en nuestra vida podemos terminar fuera del campamento. ¿Cuál fue el pecado de estos hombres? Irreverencia por las cosas santas. Mis amigos, las cosas de Dios son cosas serias. Buscar a Dios, amarle, guardar su palabra es lo más serio que puede haber. Yo a veces bromeo sobre cosas aquí, pero nunca voy a bromear sobre la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo más serio que puede haber y tiene que tomarse con tanta seriedad y con tanto respeto. La irreverencia de estos hombres los llevó a quedarse fuera del campamento, y ellos sí, por supuesto, ya nunca regresaron al campamento porque quedaron bien muertos, bien quemados. Esa fue la razón por la que estos hombres murieron: la irreverencia por las cosas santas. Si hay algo que tú debes de respetar en esta vida, es a Dios. Teme a Dios y apártate del mal, dice su palabra. Respétalo por sobre todas las cosas. En eso tendrás grande bendición. Dice el versículo 6: luego Moisés les dijo a Aarón y a sus hijos Eleazar e Itamar: no rasguen su ropa ni se dejen de peinar en señal del olor. Si lo hacen, morirán, y el enojo del Señor herirá toda la comunidad de Israel. Sin embargo, el resto de los israelitas, sus parientes, podrán hacer duelo a causa de la destrucción por fuego de Nadab y Abiú que hizo el Señor. Menospreciaron algo que Dios considera sumamente importante. No menosprecies el que vengamos a reunirnos aquí, el que vengamos a adorarlo aquí. No lo menosprecies. Esto es algo muy importante. No lo consideres como: ay, después ahí voy, ay, después no pasa nada, y pasa un mes, ay, después vamos. No menosprecies el venir al lugar que Dios ha escogido para que le alabemos, para que le conozcamos, para que crezcamos como familia. No lo menosprecies. Ese fue un terrible error para Nadab y para Abiú. Veamos al tercer personaje que también quedó fuera de el campamento. Un hombre blasfemo. Dice aquí Levítico 24 versículo 10 al 14: cierto día un hombre de madre israelita y de padre egipcio salió de su carpa, es decir, dentro de su tienda, de su campamento, y tuvo una pelea con un israelita. Durante la pelea, el hijo de la madre israelita blasfemó el nombre del Señor con una maldición. Así que llevaron a este hombre ante Moisés para ser juzgado. Su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Lo tuvieron bajo vigilancia hasta que les fuera clara la voluntad del Señor sobre este asunto. Luego el Señor le dijo a Moisés: saca al blasfemo fuera del campamento y diles a los que escucharon la maldición que pongan las manos sobre la cabeza del blasfemo, y después permite
que toda la comunidad lo mate a pedradas. Qué fuerte, ¿no? Porque con Dios no se juega. Con Dios no se juega. Tenemos a este hombre, su madre es una israelita, su papá no es israelita, su papá es un egipcio, dice aquí el versículo. Entonces este joven sale enojado, yo creo, tiene un problema, una discusión con un hombre, con otro israelita, y a este cuate se le hace, perdón la expresión, se le hace fácil blasfemar, maldecir, y dice ahí el nombre del Señor. Entonces cuando los demás escuchan que este hombre maldice el nombre del Señor, todos se echan para atrás y dicen, wow, esto jamás lo habíamos visto. Entonces lo agarran y lo llevan con Moisés. Le dicen, Moisés, este hombre maldijo el nombre del Señor. Y Moisés dice, caray, esto nunca había pasado. Dice que lo tuvieron ahí un rato hasta que les fue clara la dirección de Dios, y Dios les dice, lo que tienen que hacer es lo siguiente: pongan sus manos sobre él, sáquenlo del campamento y mátenlo a pedradas. Y cualquiera puede decir, qué Dios tan sanguinario, qué Dios tan malo, qué Dios tan duro. Pero ¿sabe qué? Uno de los mandamientos, el tercer mandamiento de los 10 que Dios le da al pueblo de Israel y que Dios le da a Moisés, estos 10 principales, es: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Dice, porque no tomará por inocente al que tomara el nombre de Dios en vano. Dice, no va a haber chance, no les va a dar oportunidad de decir, ay, es que yo no sabía. No, la instrucción es clara: no vas a tomar mi nombre en vano. Y es que ¿sabe qué? Nosotros en el occidente, los nombres para nosotros son como no algo tan importante. Sí son importantes, pero por ejemplo, pues a los José les decimos Pepe, Pepillo, Pepito, ¿no? Entonces, pues sí, los nombres son importantes, pero siempre buscamos una manera decimos, pues no llamarlo por su nombre, llamar una alternativa, algo diferente a ese nombre, ¿no? Incluso surgen los apodos, los sobrenombres, cosas que no tenían que ser, porque en el occidente para nosotros los nombres no son a veces tan importantes. Cosa muy contraria en la cultura de Dios, en la cultura de la Biblia. Su nombre es lo más sagrado que hay. Incluso si usted lee con detenimiento el versículo que yo acabo de leer, dice aquí que blasfemó el nombre, y dice con mayúsculas, el nombre del Señor. ¿Sabía usted que dentro de la cultura del pueblo de Israel honraban y amaban tanto el nombre de Dios que ellos evitaban a toda costa pronunciar el nombre de Dios? Ellos dijeron, si lo estamos pronuncie, lo vamos a hacer como cualquier cosa, y lo vamos a hacer quizá de una manera hasta vana, y ya no va a tener el mismo sentido. Entonces vamos a evitar llamar a Dios por su nombre. Entonces empezaron a surgir títulos acerca del nombre de Dios, y uno de ellos aparece aquí donde dice el nombre es la palabra Hashem. Ha es el artículo, Shem es nombre. Cuando usted dice Hashem, usted está diciendo el nombre. ¿A quién nos estamos refiriendo? Al nombre de Dios. ¿Para qué? Para no tomar en vano el nombre de Dios, no tomarlo como cualquier cosa y pronunciarlo, y que cualquier persona que ni siquiera conozca a Dios pueda tomar el nombre de Dios y usarlo como cualquier cosa. No, Señor. De hecho, hasta el día de hoy se ha guardado, se ha protegido el nombre de Dios. Y han insistido por muchos años en ponerle vocales y buscar cuál es el nombre de Dios. Y hasta la fecha solamente conocemos 4 letras del nombre de Dios, que es conocido como el tetragramatón sagrado. Es Yud, es una Y, Hei, una H, Bab, una W, Hei, otra H, YWH, YHWH. Usted no puede ni siquiera pronunciar eso, porque ni siquiera tiene, para nosotros diríamos, no tiene sentido, no es algo impronunciable, porque no tiene vocales. Y entonces han surgido
Del latín pasan el nombre de Dios y lo transforman en Jehová. Jehová no es el nombre de Dios. Cuando usted dice Jehová, en realidad no está refiriéndose a Dios, porque esa es una transliteración del latín. El latín lo tienen que poner con J porque no existe en el latín la Y, pero el nombre de Dios lleva una Y, una Yud. Entonces lo pasan como Jehová. Incluso nos llega Jesús también con J, porque el nombre de Jesús es Yeshua, es con Y, y también del latín lo transliteran al español, al castellano, y nos llega con J. Entonces, por eso insisto en usar las palabras y los nombres correctos, porque podríamos estar usando un nombre que ni siquiera es de Dios. Dios dice Jehová y dice Dios, yo creo que se han de referir a mí, porque en realidad ese no es mi nombre. Yo creo que me han de hablar a mí, porque en realidad ese no es su nombre. Y Dios tiene distintos, más de 70 títulos en la Biblia. Títulos, no nombres, títulos. Dios solamente tiene un solo nombre y tiene 70 títulos, más de 70 títulos, como el sanador, el proveedor, el ayudador, el estandarte, el protector, el altísimo, etcétera, etcétera. Pero esos son títulos con los cuales podemos acercarnos a Él, pero ese no es su nombre. Ahora, lo que le estoy diciendo con todo este contexto que le estoy tratando es que cuando este hombre toma el nombre de Dios, lo maldice. Maldice el nombre de Dios, y eso era algo sumamente sagrado. Este hombre blasfemo, ¿de dónde aprendió a blasfemar el nombre de Dios este joven? Recuerde, su mamá era israelita, su papá era egipcio. Y en egipcio lo que más había eran dioses. Allá había dioses hasta para el polvo. Había el dios del polvo, había el dios de los piojos, había el dios de la ramita de allá, había el dios de la frutita de acá, había el dios del palito ese que está ahí parado, vamos a ser un dios. Hacían dioses de todo. Cualquier similitud con la... ¿Me explico? Hacían dioses de todo. Entonces, maldecir a un dios o no maldecirlos a ellos les iba y les venía, porque pues esos dioses no ejecutaban ningún juicio. Pero maldecir el nombre del Dios verdadero, este sí le costó la vida. Aquí hay una lección. Nuestros hijos pueden quedar fuera del campamento. Papá, tú puedes estar dentro del campamento. Mamá, tú puedes estar dentro del campamento. Pero tienes que esforzarte porque tus hijos también estén dentro del campamento. Porque nuestros hijos podrían quedar fuera del campamento. Yo no sé cuál sería la reacción de esa madre israelita, de ese padre egipcio, al ver que toman a su hijo y lo llevan a las afueras y lo matan a pedradas. Yo no sé, que la reacción ha de haber sido algo muy fuerte, algo muy triste, por la reacción de este joven de blasfemar el nombre de Dios. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a respetar el nombre de Dios, a respetar sus cosas, a temer a Dios, que esto es muy sagrado, que esto es muy importante. Está nuestra salvación de por medio. Esto no es un juego. Te estás jugando tu eternidad. Si tú crees en el Señor Yeshua, dice la palabra, serás salvo tú y toda tu casa. Esto es algo muy importante y que no puede ser tomado como simple juego. El apóstol Pablo se encontró con ciertos personajes que dice, los entregué a Satanás. Dice 1 Timoteo 1:20, dice Himeneo y Alejandro. Son dos ejemplos. Y los expulsé, se los entregué a Satanás para que aprendieran a no blasfemar contra Dios, dice el apóstol Pablo. Dice, ¿sabes qué? Ya los tenía atravesados. Son gente que ha recibido de Dios, pero no quieren. Entonces, para que aprendan que no deben de blasfemar en contra del nombre de Dios, dice el apóstol Pablo, yo ya los entregué, pero se los entregué a Satanás, allá que se las vean con él. Entonces, estos hombres, la blasfemia a lo largo de la historia siempre ha estado presente. Y el apóstol Pablo se dio cuenta que hay personas que ya son caso perdido y dice, yo mejor se los entregué al diablo. Y esa es la razón por la que Dios también designa que este hombre muera a pedradas. ¿Por qué matarlo a pedradas? ¿Por qué no darle otro chance? ¿Sabe qué? Dios logra ver, así como lo hizo con Faraón, que a veces el hombre se encierra en sí mismo y no va a dar vuelta atrás. Dice la palabra de Dios que Moisés y Aarón venían delante de Faraón y le decían, deja ir a mi pueblo, y Faraón decía, bueno, está bien, los voy a dejar ir,
Pero en cuanto se daban la vuelta Moisés y Aarón, decía, no, ya no los voy a dejar ir. Y entonces se enojaba otra vez a Faraón y no sé cuántas veces les hizo la misma jugarreta de decirles sí y a la después decirles no, se arrepentía. Entonces Dios lo entregó definitivamente a la perdición a este hombre Faraón, debido a que tanta era la dureza que Dios llega al punto de darse cuenta que dice, no, ya no va a cambiar. Entonces está destinado a perderse. Este joven es un ejemplo también. Su blasfemia en contra del nombre de Dios, se da cuenta que Dios dice no, él no va a querer cambiar, él se va a encerrar en esto. Entonces es mejor terminar con la blasfemia en este punto antes de que se convierta en algo contagioso dentro del pueblo. Vayamos por favor al número 4. Tenemos aquí un hombre idólatra. Números 15, 32 al 35 dice: cierto día, mientras el pueblo de Israel estaba en el desierto, descubrieron a un hombre que recogía madera durante el día del descanso, el Shabbat. Los que lo encontraron lo llevaron ante Moisés, Aarón y el resto de la comunidad. Lo mantuvieron bajo vigilancia, otra vez, pues no sabían qué hacer con él. Entonces el Señor le dice a Moisés: el hombre debe ser ejecutado. Toda la comunidad lo apedreará fuera del campamento. Otra vez, otra razón por la que podemos quedar fuera del campamento, quedar fuera y perdernos de lo que Dios quiere hacer en este tabernáculo, es la idolatría. Y parece demasiado serio, parece demasiado fuerte lo que acabamos de leer, porque es el día de descanso, es el día de Shabbat. Recuerde que es el día de reposo, es el día que Dios dice: aquí paras de hacer lo que estás haciendo y me lo dedicas a mí y se lo dedicas a tu familia. Detente de lo que estás haciendo. Es el día de reposo, es el día del Shabbat. Y entonces se dan cuenta, se asoman por su ventana y se dan cuenta que hay un hombre que recoge y recoge maderita, está trabajando, y dicen: si hoy es Shabbat, hoy es día de descanso, hoy es día de reposo, hoy es día del Señor, ¿por qué está él trabajando? Entonces lo llevan con Moisés y le dicen: Moisés, ¿qué vamos a hacer? Y una vez más Moisés dice: caray, esto nunca había pasado. Dice: no sabemos qué hacer. Entonces le preguntan a Dios y Dios dice: sácalo y que muera a pedradas. ¿Será serio o no será serio el día de reposo? ¿Será importante o no será importante el Shabbat, el día del Señor? ¿Será importante o no? Claro, claro que es importante. ¿Y saben cuál es la razón? Aquí en nuestras versiones en español dice que este hombre nada más estaba recogiendo madera, pero ¿sabe lo que dice en la versión original, que está en hebreo? Está dando la alusión que este hombre estaba juntando madera para llevar a su casa y construirse un idolito. Iba a armar su hoguerita, iba a fundir yo creo que oro, iba a fundir yo creo que plata, iba a hacerse su propio idolito. Sí, es decir, sí, busco a Dios, pero también en mi casa tengo mi idolito. Por si Dios me falla, tengo aquí el plan B. Aquí debajo de mi mesa, aquí debajo de mi camita, saco aquí a son quién sabe qué, lo pongo acá. No, eso es idolatría. Dios dice: no te harás imagen. De ninguna cosa te vas a hacer imagen, ni de lo que está en el cielo, ni en lo que está en la tierra. Y aún debajo de la tierra te vas a hacer imagen de ninguna cosa. Dice Dios: es algo que yo no soporto. Se lo dije hace un momentito. Hay cosas que a Dios le gustan, pero hay cosas que Dios dice: esto ni siquiera lo soporto. La murmuración y la idolatría son de las cosas que Dios dice: no soporto la idolatría. Entonces, más que estuviera trabajando este hombrecito juntando maderas, más que estar trabajando en lo que en realidad estaba preparando, era hacerse un ídolo. Idolatría es cuando algo en tu vida es más importante que Dios. Idolatría puede ser tu trabajo, idolatría puede ser tu novia, tu novio, una relación, un sueño, algo que buscas alcanzar, una meta, un propósito, y se ha convertido tanto en tu obsesión que te está robando las fuerzas que en verdad tendrías que dárselas al Señor. Eso es idolatría. Algo que está ocupando el lugar de Dios. Y Dios dice: eso no lo voy a tolerar.
Estás poniendo tu confianza en tus sueños, estás poniendo tu confianza en una relación, estás poniendo tu confianza en un trabajo, estás poniendo tu confianza en ello. Está bien, voy a dejar que eso sea lo que te salve y yo no te voy a salvar. Y entonces decimos, ay, ¿por qué Dios no me escucha? ¿Por qué Dios no está conmigo? No, Dios nunca te dejó. Tú fuiste el que lo dejaste, lo desplazaste, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Pusiste personas, pusiste objetivos, pusiste metas antes que Él. En eso pusiste tu confianza, pues eso que sea lo que te salve, dice el Señor. Tengamos cuidado con la idolatría. La idolatría hoy en día es tan, ¿cómo llamarle? Tan sutil que se cuela de repente en nuestras casas. Yo recuerdo una ocasión en una presentación de una bebé. Estábamos en la Ciudad de México, mi papá iba a presentar a una bebé y yo me acuerdo que la bebé iba hermosa, estaban presentando a la bebé delante del Señor, llevaba zapatitos rojos, su vestidito blanco, traía un moñote de esos y en eso la bebé le veo que trae un hilito rojo aquí. Y yo me acuerdo que estaba tocando el teclado porque estaba yo aquí fondeando. Mi papá me decía, ayúdame, entonces yo le fondeaba. Y yo estaba viendo, yo veía a la niña, me agachaba, yo, no, sí es un hilito. Dije, sí es un hilito. Dije, bueno, yo seguí y terminó y le dije a mi papá, oye, creo que tiene un hilito rojo la niña. Digo, no sé si sea lo que yo estoy pensando. Y me dice, papá, bueno, les voy a preguntar. Y ya llegó mi papá, no sabía cómo decirles. Y les dice, pero ¿qué es lo que tiene la niña aquí? Dice, ay, pastor, es un hilito para el mal de ojo, fíjese, porque ya ve que la gente como es envidiosa y pues con esto se protege. Sí, claro, casi que mi papá se va para atrás como Condorito, así para atrás, con esa aseveración. Decir, no entendí, o sea, ¿vas a confiar en Dios al entregarle a tu hija o estás confiando en el hilito rojo para que no le hagan mal de ojo? ¿En qué vas a confiar? ¿En el hilito rojo? ¿O vas a confiar en Dios? Aquí no vamos a andar a medias tintas, decimos, confiamos en Dios, pum, se acabó. No voy a traer el hilito rojo y la patita de conejo colgando en mi camioneta nueva porque pues, le vayan a hacer algo. Entonces, y traes ahí el llaverito y traes en la cartera el dólar y etcétera, etcétera, porque tú dices, es de la suerte. Mis amigos, la suerte no existe. Aquí no hay de más. Si tú obedeces a Dios, Dios te bendice. Si tú desobedeces a Dios, te va a ir mal. ¿Cuál es el deseo de Dios? Búscame y vas a encontrar la vida. Búscame y te va a ir bien. Búscame y te voy a prosperar, te voy a ayudar. Si tú me buscas con todo tu corazón. Pero si estás con un pie aquí y un pie allá, por favor, no pidas que Dios te bendiga. Así que por lo menos buscaremos en Colectivo 7 de decir las cosas como son y de sacar esas medias tintas de nuestra vida. Nadie es perfecto. Y no se piense que yo soy perfecto, yo también tengo un montón de errores y Dios me está cambiando y Dios me está transformando. Para eso estamos aquí, ¿o no? Y el que sea perfecto, pues ya mejor que se vaya. Yo creo que nadie es perfecto, todos somos imperfectos y por eso estamos aquí, porque buscamos quitar cosas que no están bien. Quizá haya idolatría en tu vida. Yo recuerdo que una vez mi papá me lo dijo, yo era un adolescente y mi papá me lo dijo. ¿Sabe por qué? Yo me acuerdo que era un clásico, América Chivas. Usted sabe que esos juegos son importantísimos, usted lo debe de saber. Si sabe de fútbol, usted sabe que eso es cosa. Esto por supuesto es una broma, ¿no? Yo era un adolescente, yo estaba echado en el sillón un domingo. Yo estaba alistándome para ver el clásico, porque ya saben que de pura casualidad, los partidos importantes quedan en horarios donde hay reunión. No sé si usted se ha dado cuenta, pero usted dice, ¿cómo le vamos a hacer, no? Bueno, yo estaba destinado con mi cobijita en el sillón a quedarme a ver. Ya sabe que empieza la transmisión. Antes de la transmisión empiezan como 2 horas antes de la transmisión del fútbol. Empiezan con los preparativos, los cambios que va a haber y todos los comentarios y ya te empiezas a listar y todo. Y yo dije, no, pues este domingo sí me va a quedar. Yo creo que este domingo sí me quedo. Y mi papá me lo dijo, yo vi su dedo huesudo, me lo dijo. No seas idólatra. Yo dije, caray, nunca nadie me lo había dicho. Yo según era un cristiano, yo según era un joven que amaba a Dios y que le gustaba cantar y que le gustaba tocar, y que mi papá me dice, eres un idólatra. Yo dije, ¿qué te hice, no? Pásame los chicharrones, ¿qué te hice? No. Me dice, ¿prefieres quedarte a ver tu partido que ir a servir al Señor y buscarle?
Yo dije, jefe, pero es una vez al año. Si yo siempre voy a la iglesia, yo siempre estoy ahí, yo siempre estoy sirviendo, tengo que llegar antes, yo siempre tengo, y siempre, y bla, bla, bla. Sí, me dice, pero no seas idólatra. Está bien. Me tuve que parar a regañadientes. ¿Sabe? Esto no lo vine a entender quizás hasta años después. Quizá en ese momento yo no lo entendía y a lo mejor fui hasta de mala gana. Y de verdad que Dios ha sido paciente conmigo, porque en algún momento quizás sí fui idólatra. Es que mis hermanos, es el América. Pero yo no sé, en algún momento te vas a encontrar en una encrucijada de esas. Quizá no es el fútbol, quizá es tu novio, quizá es tu novia, quizá puede ser algo. Y no me malinterpretes, yo sé que hay cosas que a veces van a suceder, que necesitas realizar y que necesitas resolver, y que son precisamente a la hora del servicio. Está bien, hazlo. Pero hay cosas que tú sabes que pueden esperar, que tú sabes que si no estás, no se va a acabar el mundo. Mis amigos, yo también fui oveja. Yo también fui oveja, sigo siendo oveja. Y también tengo un pastor que me llama la atención. Y en ese momento yo aprendí que la idolatría es algo que se puede meter tan sutilmente en tu vida. Yo no consideraría quedarme a ver el fútbol como algo idólatra. Y quizá algunos de ustedes también digan, ¿es cierto? Pero la verdad es que sí. Si lo estoy poniendo al mismo nivel que buscar a Dios, eso es idolatría. Yo les digo, se compara. Esto que vas a hacer se compara a buscar a Dios. Lo estás comparando y tú dices, en realidad esto pesa más. Eso es idolatría. Yo sé que es fuerte. Veamos al siguiente, el hombre homicida. Ya voy a acabar. Números 31:19 dice: todos los que hayan matado a alguien o hayan tocado un cadáver deberán quedarse fuera del campamento durante 7 días. Al tercer y al séptimo se purificarán ustedes y sus prisioneros. ¡Qué fuerte! Números 31:19 nos dice que una de las razones por las cuales tenías que estar fuera del campamento es si habías tocado un cadáver, de lo que sea, de una persona o de un animal. Tocaste un cadáver, estabas impuro y tenías que quedar fuera del campamento. Incluso si llegaste a matar, que en este caso este asesinato es a lo mejor en defensa propia, mataste a alguien, lo cual es la Torah te absuelve por preservar tu vida. Y en este caso lo único que tenías que hacer es salirte durante 7 días del campamento. Y yo sé que aquí estamos, los que estamos aquí sentados, decimos, bueno, yo nunca voy a matar a nadie, yo nunca voy a asesinar a nadie. Yo creo que esa no aplica para mí, no la podemos saltar, vámonos a la siguiente. Y yo diría, momento, porque Primera de Juan dice lo siguiente, Primera de Juan 3:15. Dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y yo digo, santo Dios, ¿a cuántos ya me eché? ¿No? Si aborrecer a tu hermano es ser homicida, tú dices, entonces ¿a cuántos ya me eché? Dice, y sabes que ningún homicida, dice aquí Juanito, Juan el teólogo, Juan el apóstol, no se anda por las ramas y dice, a ver, no te hagas, si eres homicida, no tienes vida eterna permanente en él. O sea, no aspires a entrar al reino de los cielos, no aspires a la salvación si eres un homicida. Yo no he matado a nadie. Pero aborreces a tu hermano. Ahora se dan cuenta por qué tenemos que aprender a desarrollar una vida en comunidad. ¿Por qué Dios nos junta en lugares como estos y nos lleva a convivir con personas que piensan diferente, que son de contextos diferentes? ¿Por qué nos lleva a esto? Porque nos lleva a desarrollar amor. Y a veces la tolerancia del ser humano es, si no piensas como yo, me caes mal, hazte para allá, tú no eres de los míos porque no piensas como yo. No, Dios me lleva a convivir contigo, piensas diferente que yo, no pasa nada. Tenemos que aprender a tolerarnos, a soportarnos, porque en esto estoy desarrollando el amor de Dios. Si yo te aborrezco, si yo te hago a un lado, estoy cometiendo un homicidio. No hay más, punto, se acabó. ¿Recuerdan lo que dice Yeshua? Dice, cuando traigas tu ofrenda al altar, dice, mejor deja ahí tu ofrenda en el altar. Ve y ponte a cuentas primero con tu hermano, porque de nada sirve que traigas tu ofrenda al altar
si estás enojado con tu hermano. A lo mejor tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu vecino, alguien de los que estamos aquí, incluso hasta yo. No sé. Mejor ponte a cuentas, libérate de eso, no andes cargando con eso. Habla, sácalo de tu corazón. No aborrezcas, no odies, perdona, ama. Eso es lo que tenemos que hacer. Y cierro con esto. El hombre impuro, Deuteronomio 23:10, cualquier hombre que quede ceremonialmente impuro debido a una emisión nocturna deberá alejarse del campamento y quedarse allí el resto del día. Otra razón por la que podían estar fuera del campamento y tenían que ser sacados era debido a una impureza en su cuerpo. Aquí, debido a una emisión nocturna, Dios dice: sáquenlo del campamento, está impuro. Esto es una gran lección, porque Dios es un Dios de pureza. Entonces, cuando Dios quiere que tú seas puro, quiere que te des cuenta que estás impuro y que necesitas purificarte. Pero esto a su vez me recuerda, y usted lo ha de recordar también, a esta mujer con flujo de sangre en los evangelios. ¿Recuerda? Esta mujer que lleva 12 años con flujo de sangre. ¿Sabe qué significa que esta mujer tuviera flujo de sangre? Que era una mujer que era impura. Una mujer que nadie quería estar con ella porque decían: esta mujer está impura, esta mujer contamina, esta mujer está en mal aspecto debido a su enfermedad, debido a su impureza. Yo no sé cuánto haya sufrido esta mujer de rechazo, de condenación, no lo sé, pero yo creo que ha de haber sido mucho. Debido a este flujo de sangre que ella padecía constantemente, su cuerpo estaba impuro y la llevaba a estar lejos, la llevaba a estar relegada. Pero un buen día la historia cambió para ella. Entre la multitud escucha que Yeshua viene caminando. Ella, como puede, se cuela entre la multitud que está agolpando a Jesús. Imagínense, Jesús está en el centro, Yeshua está en el centro, lo vienen apretujando. Y esta mujer simplemente se agacha y, como puede, toca el borde de su talit, del manto de Yeshua. Y en ese momento ella queda sana, ¿no? Y lo curioso de Yeshua, dice: alguien me tocó, dice Yeshua. Y sus discípulos: ay, maestro, estás viendo que te están apretujando y tú dices que alguien te tocó. Dice: no, sentí que virtud salió de mí. ¿Sabe qué significa que esta mujer haya tocado el manto del maestro? ¿Por qué tocó el manto? ¿Por qué tocó el talit, el borde de la vestidura de Yeshua? Significa ponerse bajo su autoridad. El manto significa autoridad. El manto significa cobertura. Esta mujer llegó a ponerse bajo la autoridad, bajo la sujeción del maestro Yeshua. Y al instante esta mujer quedó sana. Una de las razones por las cuales podemos quedar fuera del campamento es cuando nuestro pasado nos está condenando. Mi pasado pecaminoso, mi pasado donde yo estuve lejos de Dios me condena y me dice: no, es que yo sí quisiera acercarme, pero no sé, es que si supieran la clase de persona que fui o lo que hice o cómo era, no me quiero acercar, mejor así nomás de lejitos. Así nomás de lejitos. Pero hoy te quiero decir que Yeshua te dice, y todos debemos de aprender de memoria este versículo, Romanos 8: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si tu pasado te está condenando y no te impide acercarte, decir: yo sí quisiera buscar a Dios, yo sí quisiera acercarme, pero es que si me conocieras o si supiera la clase de persona que era o que soy, prefiero no acercarme. Y siempre tengo en mi mente esta imagen. Yo casi puedo ver al diablo riéndose en tu cara, riéndose, burlándose de ti, diciendo: síguele así, tonto, no te acerques, no busques. Si eres un pecador, eres lo más sucio que hay en esta tierra, no tienes remedio. ¿Para qué vas a la iglesia? No busques a Dios.
Y el diablo te lo escupe en la cara y tú te lo estás creyendo. Y Dios te dice, ven, acércate, no te voy a condenar. Ven, toca mi manto. Ponte bajo mi cobertura, ponte bajo mi autoridad. Yo te voy a perdonar, yo te voy a limpiar. ¿Por qué te condenas? No hay condenación en mí. ¿Acaso crees que tu pecado es más grande que mi perdón? ¿Acaso crees que mi pecado es más grande que mi sacrificio en la cruz? Algunos piensan que su pecado es más grande que el amor de Dios. Eso es una mentira del diablo. Su amor es más grande, que cubre multitud de pecados. Pónganse de pie, por favor. Hola Colectivo 7. No puedes perderte nuestra nueva serie Mishkan. A partir de ahora podrás ver y escuchar la prédica completa todos los miércoles en punto de las 7 de la noche. Recuerda que estará disponible en Spotify.